No hay ninguna duda de que los tazos son la promoción más exitosa de todos los tiempos y han estado en la infancia de muchas generaciones. Más de 25 años de tazos ha traído decenas de colecciones y el paso del tiempo se ha hecho notar en las nuevas generaciones de estos artículos, con cambios en los nuevos diseños, tamaños, materiales de tazos y personajes. En este video no solo te enseñaré todas las generaciones de tazos, sino también analizaremos los cambios que han tenido durante el tiempo. Esto es la evolución de los tazos, parte 1. La primera generación de tazos que llega a México en el año de 1994, de la mano de Sabritas, son los Looney Tunes. Lanzados con el nombre de Sabritazos, una colección de 100 tazos, dividida entre 40 tazos, 20 supertazos, 20 megatazos y 20 mastertazos, con los personajes de la serie. El tazo iba variando su grosor, dependiendo si era mega, master o super, y su corte era inclinado, a diferencia de las colecciones posteriores que tenían un corte recto. Los diseños fueron muy buenos. En los Classics podíamos ver escenas de las caricaturas, con los personajes interactuando. En el Supertazo veíamos a un personaje en cada tazo, pero toda esta línea de supertazos tenían 3 franjas en la parte izquierda del tazo. Estos tazos, según el juego original, valían 2 veces que el normal. En los megatazos podíamos ver a los personajes dentro de estos círculos icónicos de Warner. En los mastertazos, los rostros de los personajes, y atrás de cuerpo completo. Esta fue la primera generación de tazos. Meses después, era el turno de los Tiny Toons, conocidos como Sabritazos prendidos, los cuales tuvieron una colección un poco más grande, que constaba de 124 tazos, dividida entre 50 tazos, 50 supertazos, 30 naranjas y 20 morados, 20 mastertazos y 4 megatazos. Su principal característica de los tazos normales y supertazos era el efecto lenticular, que simulaba el movimiento de los Tiny Toons. En la parte inferior tenían palabras o frases para describir algo relacionado con la imagen del tazo. El problema de estos tazos es que eran muy frágiles para jugar. El plástico que les daba el efecto lenticular se desprendía muy fácilmente. Los supertazos naranjas tenían 3 líneas en su lado izquierdo, al igual que los supertazos de los Looney Tunes. Los mastertazos no eran lenticulares. Eran tazos con la pintura clásica y volvían a tener el mismo grosor, muy coloridos, que también tenían una frase, y al voltear el tazo, esa frase cambiaba de connotación. Con la salida de los mastertazos, todos creían que la colección estaba completa, pero Sabritas sacó los megatazos, que solo constaba de 4. Lo especial de estos 4 artículos fue que eran transparentes, estaban hechos de acrílico y eran muy gruesos. La única forma de conseguirlos era en las bolsas grandes de Sabritas. Hoy en día son muy difíciles de conseguir, por supuesto caros, y se catalogan como unos de los tazos más buscados de todos los tiempos. A finales de ese mismo año, los Looney Tunes volvieron con una colección de 100 giratazos, con diseños históricos de diferentes países, divididos entre 40 giratazos, 20 super giratazos, 20 mega giratazos y 20 master giratazos, pero con la peculiaridad de que tenían en el centro un círculo resaltado que los hacía girar. De ahí su nombre. En los giratazos normales, los Looney Tunes tomaban el papel de los personajes históricos de cada país que visitaban, y esto quedaba muy bien, ya que la caricatura era muy versátil y se prestaba para esta creatividad. En los super giratazos podíamos ver a nuestros personajes visitando monumentos históricos de diferentes países, como Francia, Italia, Chile, México, China, Estados Unidos y muchos más. Los mega giratazos tenían al personaje visitando un país, pero tenían diseños lenticulares, lo cual los hacía muy frágiles al momento de girarlos. Y los master giratazos tenían un prisma en la parte trasera, que cuando lo girabas hacía un efecto muy llamativo. Estos tazos enseñaban un baile típico de cada país, con un personaje. En el caso de México, fue el Jarabe Tapatío con Spirit González. Claramente es una colección con diseños muy bonitos, y que los pudieras girar los hacía algo novedoso. No tuvieron el mismo éxito que la primera colección, pero para nada fueron un fracaso. Los niños los seguían buscando y jugando con la misma emoción. La primera colección que vimos en 1995 fueron los tazos armables de Hanna-Barbera. La colección constaba de 70 tazos, con personajes como los Picapiedra, Don Gato, Supersónicos, Tom y Jerry y el Oso Yogi. Y más tarde, veríamos una extensión de esta,
con 30 tazos más de los Simpson. Estos tazos tenían 8 cortes por todo el perímetro del tazo, que los hacían embonar uno con otro, y de esta forma crear estructuras. Pero también habían variantes de los tazos, que en vez de tener 8 cortes, tenían 7, y el octavo era un corte más grande, diseñado de tal forma que al hacer tensión con otro tazo, este salía volando. A esta variante se le nombró tazo volador. Para completar tu colección, debías juntar también los octazos. Esta fue la primera vez que vimos el cambio en la forma original de un tazo. Ya no era el círculo de siempre, sino un octágono, que también tenían esos cortes para armarlos. Los tazos armables tenían escenas de las caricaturas en la parte frontal y en la parte posterior un nuevo logo de tazos para la línea de los armables, la carita de Sabritas en la parte inferior, el logo de cada caricatura respectivamente y algo que no habíamos visto antes, el número del tazo y el número total de tazos de esa caricatura. Cada tazo armable tenía su variante voladora. En los octazos los diseños eran similares, escenas de las caricaturas, de los personajes y obviamente su mayor diferencia fue que eran octágonos, pero fuera de eso, el diseño de la parte trasera es diferente y muy bonito. Tiene todos estos elementos que se repiten, como la carita de Sabritas, el número, etc. Pero ahora tenían un personaje en solitario de la caricatura, y sí, también tenían sus versiones voladoras. Y la última categoría, conocida como los super tazos armables. Lo único que los hacía diferentes era la parte de atrás, que decía super en repetidas veces, y el personaje del tazo en tonalidades de naranja y amarillo, y por supuesto también tenían sus variantes, que si su nombre no era lo suficientemente largo, estas variantes se llamaban super tazo armable volador. Ahora pasaremos a la otra parte de la colección, los armables de los Simpson. De la misma forma, eran tazos armables, tazos super armables y octazos. También tenían su variante voladora. Estos tazos nos enseñan a la familia Simpson y algunas tenían frases. En la parte trasera, el logo de los Simpson y unas patinetas en el caso de Bart, saxofones en los de Lisa, chupones en los de Maggie, donas en los de Homero y en los de Marge no sé realmente qué es eso. Los tazos no tenían numeración y el desagrado de la gente se hizo notar. Era complicado saber qué tazos te faltaban para completar tu colección. En los octazos, la familia completa estaba en la parte trasera, y por supuesto su logo. Los supertazos eran iguales a los de Hanna-Barbera, el personaje en la parte de atrás en tonos rojizos. La colección junta de Hanna-Barbera y los Simpson, a primera impresión era una colección de 100 tazos, pero con cada variante voladora era el doble. Entonces, si quieres la colección completa, debes tener un total de 200 tazos, la colección más grande de Sabritas hasta el momento. El tiempo que ha pasado y tantas variantes la hacen una colección difícil de conseguir completa, así que si tú la quieres conseguir, te recomiendo que tengas paciencia y comiences cuanto antes. Un poco más tarde, en el mismo año del 95, Sabritas buscaría expandir sus colecciones de tazos y debía apoyarse en personajes de caricaturas exitosas. Así fue como llegaron los Caballeros del Zodiaco a los tazos. 40 diseños clásicos y 40 variantes en giratazos. Esta fue una de las colecciones más pequeñas. Los tazos de los Caballeros del Zodiaco por primera vez tuvieron sus propias frituras. Frituras que, por cierto, dicen muchos que no sabían tan bien, pero su diseño de la bolsa era algo muy llamativo. Los diseños de los tazos eran escenas y del intro de la caricatura. El material y el grosor del tazo era el mismo que las colecciones anteriores. Los giratazos eran prácticamente los mismos diseños, pero con este círculo que los hacía girar, es decir, una colección de 80 tazos con 40 diseños diferentes. En la parte trasera podíamos ver el logo de los Caballeros del Zodiaco, por supuesto la cara de Sabritas, el número del tazo y el nombre del personaje. En el caso de los Caballeros Dorados, su nombre y su armadura. En los tazos normales podemos ver la cara de Sabritas, con su nombre, y en los giratazos solo la carita. Esto se debe a que estos giratazos los llevaron a países de Centroamérica, como Guatemala. Hoy en día, esta colección es una de las más buscadas, y por consecuencia, tiene un valor más alto de lo normal. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Esta será una serie de videos que iré trayendo paulatinamente, ya que son alrededor de 46 colecciones y no cabrían todas en un solo video. El objetivo de este video es que todos conozcamos un poco más de la historia de los tazos, analizando sus diseños, materiales, tamaños, nuevas formas de jugar, nuevos personajes, etc. También me gustaría ver en los comentarios
qué les parecen estas colecciones y qué otras colecciones, aparte de los tazos, les gustaría ver. En el próximo video hablaremos de la trilogía de Pokémon. Quiero agradecerles el apoyo que ha tenido el canal, y sus comentarios los leo y los tomo en cuenta. Recuerden suscribirse para más tazos y más colecciones. Yo soy Tommy y espero verlos pronto de nuevo. Bye.